Hola Iglesia, es un gusto una vez más conectarnos con ustedes desde acá, desde MAP, desde España. Mi nombre es Facundo Leal. Soy parte del equipo, de la familia y enlazados en este tiempo queremos saludarlos, bendecirlos y compartir una palabra. Tengo el agrado, la posibilidad que el pastor Rubén me pidió que les comparta, y junto a Alejandro y a su esposa me dan el lugar para poder compartir lo que creo que Dios ha puesto en mi corazón para ustedes y lo que venimos orando. Estamos orando por ustedes, orando por los nuevos proyectos, por lo que está haciendo Dios y lo que se está gestando sobre todas las cosas en el cielo para cada uno de ustedes. Así que hoy quiero que estés expectante, que estés sensible. Ruego al Espíritu Santo que pueda alcanzar tu vida ahí donde estás, donde me estás escuchando, con la gente con la que te estás rodeando, y que esta palabra que realmente puedas atesorarla y poder, junto al Espíritu Santo, poder desarrollarla a tu tiempo a solas también. Así que te invito ahí por un instante que tomes tu Biblia o en el móvil, o simplemente que me escuches con atención lo que tengo de parte de Dios para decirte en este día. Amén. Es una historia, quiero compartirte una historia que está en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, en el versículo 1 al 9, nos narra una historia muy conocida de Pablo y de Silas, dos hermanos que estaban predicando el Evangelio y iban de ciudad en ciudad compartiendo las buenas nuevas del Señor. Para este entonces ya Cristo había resucitado y muchos hermanos de la iglesia de ese entonces estaban creyendo, pero les faltaba ese paso de fe de seguir y de pasar al otro lado. Así que quiero que me prestes atención sobre todas las cosas, porque te voy a desafiar, voy a tratar de motivarte y de que puedas entender que hay posiciones dentro de la iglesia. Podemos tener una posición activa o una posición pasiva. No sé, no te conozco personalmente, algunos capaz que sí, de hace muchos años atrás, pero a la mayoría no, porque es una iglesia naciente. Así que tú te vas a tener que identificar con estas clases de hermanos que vamos a ver en esta historia. Y no porque tengas una posición u otra vas a ser menos o más. Y eso es lo que te quiero desafiar, a que puedas entender de que tu rol y tu función dentro del cuerpo de Cristo es tan importante como otros. Tenemos la gracia, algunos, de poder compartir una palabra, pero no somos más que otros que nos sirven. Hoy me acompaña un hermano aquí en la iglesia que le doy de todo corazón la gracia porque está dedicando su tiempo, y aunque no se ve y aunque no está saliendo en este vídeo, él está. Y entonces él está tomando una posición también para que esto pueda salir adelante. Así que de esta manera quiero que puedas entender y poder ponerte estos lentes para poder ver. Muchas veces se ve al pastor y al predicador que está dentro de un púlpito, o arriba, mejor dicho, de un púlpito, o en un lugar determinado, pero es gracias a un montón de hermanos que durante la semana, durante el mes, colaboran con él, colaboran con la iglesia, con un montón de acciones, de tiempo, de ofrendas, para que el domingo alguien pueda subir y compartir las buenas nuevas. Así que si me estás escuchando, si me estás viendo, es porque vos sos hijo de Dios. Y si no, hoy es el momento para que tomes esa decisión, para que puedas entregar tu corazón a Cristo y puedas decirle: heme aquí, a partir de hoy yo quiero ser uno de la casa. Así que vamos a ir a la historia mientras la desarrollamos. Te repito, está en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 1, dice: pasando Pablo, ¿sí?, por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. Sí, pasaron por dos ciudades y llegaron a este lugar, Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellas, y por 3 días
de reposo, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese. Pablo lo que hacía cada vez que llegaba a un lugar era ir donde se predicaba o donde se compartían las Escrituras y él exponer en primera persona lo que había visto y lo que había recibido de parte de Cristo. Exponer con la palabra, no con palabras persuasivas como escriben otros libros, no con fábulas, no con historias como era habitual en esa época, sino con la palabra. En ese entonces estaban algunos libros del Antiguo Testamento, la Torá, y él con la palabra, sobre todo con el profeta del Antiguo Testamento, avalaba lo que estaba viviendo en ese entonces, que Cristo había muerto, pero sobre todo había resucitado. Y había que entender esto, que la iglesia tenía que pasar a un tiempo de júbilo y de resurrección, sabiendo de que el único salvador de sus vidas iba a ser ese Cristo que resucitó, Hijo de Dios. Continúa el relato en el versículo 4, dice: y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Así que la palabra había llegado, había cavado en los corazones de muchos hombres y mujeres y siguieron la fe que Pablo les predicaba. Entonces los judíos que no creían, es decir, que había un grupo que no estaba de acuerdo con lo que Pablo estaba predicando, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntándose una turba, alborotaron la ciudad y asolaron las casas de Jasón, procurando sacarles al pueblo. Es decir, de que, mirá lo que veo en estos versículos, que la gente que no está ocupada, la gente que cree, pero que no está ocupada, que no está activa en el servicio de una u otra manera, son gente que es tentada y es arrastrada o llevada por otros para hacer el mal. Porque dice que buscaron hombres malos y juntándose hicieron una turba, es decir, alborotaron y fueron a la casa de Jasón. Este Jasón cuenta el relato que era un hermano que lo hospedaba a los cristianos en su casa, era como un mesón, y les daba de servir. Él no predicaba, él no compartía, pero él hacía para el servicio. Y este es la otra parte de los cristianos activos que nos encontramos, que luego voy a desarrollar, pero quiero terminar con el relato. Pero no trajeron a Jasón, no hallaron a Pablo y a Silas, lo trajeron a Jasón a algunos hermanos entre las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido aquí. Quédate con esta palabra, trastornan. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravinieron los decretos de César, es decir, que le estaban ya injuriando, diciendo que iban en contra de los decretos de lo que César había dicho que se haga o no se haga, diciendo que hay otro rey que es Jesucristo, que era en parte verdad. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades desde las ciudades, oyendo estas cosas, pero obteniendo fianza, dice la palabra, Jasón y los demás fueron sueltos o lo soltaron. Hasta acá el relato bíblico. Y ahora vamos a desarrollar un poquito qué es lo que encontramos y qué es lo que vemos. Vemos y comenté hace un ratito que Jasón era una persona que había traído a Pablo y a Silas y los había hospedado y dando servicios. Recuerda que si tu pastor, tu líder, tu mentor está en el lugar donde está,
es porque en parte tú, activo en Cristo, has contribuido para eso. Hoy tengo la gracia del Señor estar donde estoy porque muchos de mis hermanos en Argentina, líderes y pastores, han contribuido de una u otra manera, capacitándome, ayudando a poder alcanzar los sueños, impulsándome, no sé, varias cosas, hasta familiares, amigos, con ofrendas. Y eso, hoy soy fruto de eso. Soy fruto de un líder que me mentoreó, me apuntaló, me sostuvo. Pero hoy no está a mi lado. Pero hizo a que hoy pueda llegar. Y seguramente, muchas de las personas que hoy están en otros lados es porque uno también invirtió en ellos esas cosas. Y eso es lo que a ti te toca. Aunque no puedas o no quieras o no es tu llamado tener que estar delante de otros, pero sí tú puedes estar apoyando, sembrando, apuntalando, diezmando a otros para que lo hagan, para que el evangelio crezca. Jasón cuenta la historia que los tenía en su casa. El tenerlos en ese entonces en su casa era símbolo de que los servía, de que había un plato de comida, de que había un lugar caliente para que puedan descansar, una cama donde ellos podían volver de noche después de estar todo el día predicando y poder recobrar fuerzas. Yo no sé si tú eres un Jasón, pero si no eres un Jasón es porque eres un Pablo y un Silas. Dice en segunda de Corintios 9, del 10 al 12, narra que el Señor da semillas para que sembremos y da pan al hambriento. Quiere decir de que si vos sos de aquellos que siembran en otros, Él va a poner mayor semillas, más cantidad, sementera, dice que va a abundar. Y de tal punto que vas a tener para saciarte y vas a tener para saciar a otros. Si tú eres como este Jasón que está sembrando en otros, es porque la bendición va a venir a tu vida, te va a alcanzar y vas a poder dar para que otros sean prosperados también como tú lo vas a hacer. Y tus acciones de gracia por las que te vas a mover van a ser de tal punto bendecidas que otros van a glorificar a Cristo, a Dios, por tu acción. Entonces, tienes que estar activo como Jasón. Si no tienes el llamado de poder predicar directamente ante la multitud o ante los que te toquen, puedes estar activamente sembrando para que el evangelio se extienda a todo lugar. Dentro de poco, la iglesia MAP ahí en Argentina va a tener un lugar y va a depender de ti, Jasón, que ese lugar crezca. Va a depender de ti, Jasón, que ese lugar sea un lugar de refugio para otros. Va a depender de ti. Y si tú siembras con fe, vas a cosechar en abundancia. Nos tienen que conocer por nuestras buenas acciones, dice 2 de Corintios. No puede. El que no conoce a Cristo no puede identificarnos si no son por nuestras buenas acciones. Porque se aman unos a otros, serán reconocidos, dice la palabra. Así que yo te aliento, te animo a que ores con este sentir, a que ores con este propósito. Señor, dame semillas para poder sembrar. Si tú tan solo pides pan, el Señor te va a dar pan, pero te vas a saciar a ti mismo. Si tan solo diezmas u ofrendas cuando es necesario, tan solo vas a saciarte. Pero hoy te quiero llevar a otro nivel de fe, de poder tener semillas para plantar, porque cada semilla que plantes será edificado algo grande de parte de Dios. Algo grande de parte de Dios. Muchas veces hemos
sembrado en gente que ni conocíamos, pero movidos por el corazón que Dios nos ha puesto, hemos dado. Y al tiempo nos ha venido una bendición que no la esperábamos, porque la gracia del Señor nos alcanzó conforme a la fe que nos movimos, conforme a la obediencia que hemos tenido. Así que si hoy, o en algún momento de este peregrinar, te encuentras con el sentir de sembrar, de decirle algo a alguien, no, a veces no es solamente un dinero, sino poder sembrarle una palabra de ánimo, sembrarle una acción, un cuidado. Ir a tu vecino y cortarle el césped, ir a tu vecino y hacerle las compras. Tú estás mostrando a Cristo en tu accionar, sin que digas nada. El Espíritu Santo se va a encargar de tocar el corazón de esa persona y mostrarle que tú estás movido por amor. Aquí tenemos una canción que se llama Movidos por Amor. Muchas veces la han seguramente visto en algún video, pero es la realidad. Lo que hacemos, lo hacemos porque somos movidos por amor. Y ese es nuestro mayor combustible. Si no tenemos amor por el perdido, por el necesitado, por todo aquel que tenga una pequeña luz o necesite una pequeña luz de Cristo, no tiene sentido nada lo que hagamos. No lo tiene. Entonces tenemos que ser sensibles a ese tiempo. Cuando haya tiempo de sembrar, te animo a que lo hagas con total fe. Con total fe. También tenemos otros. Dijimos que teníamos 2 clases de creyentes dentro de la iglesia. Uno es, como nos muestra este relato, la vida de Jasón. El que siembra, el que está en un segundo plano, el que cuida por los hermanos, el que cuida la casa. ¿Sí? El que realmente no se ve, pero ahí está. El que se le puede confiar, el que es buen administrador. Ese es Jasón. Ese puede ser tú, puede ser cualquiera de vosotros. Pero también tenemos a Pablo y a Silas, que eran los que estaban predicando, los que compartían el Evangelio. Pero ellos lo hacen de una manera especial, específica, que también la encontramos en las Escrituras. Acá en Lucas capítulo 10, versículos del 3 al 10, nos habla de los que Jesús había encomendado la misión de los 70. Y acá nos da unas pautas de cómo tenemos que predicar el Evangelio. Y nos dice, id a todo lugar. Entonces ya empezamos de que no tenemos límites. Vos que me estás mirando, no tenés límites. Hombre o mujer de Dios, no tenés límites. Si alguien te dice, no, pero a ese lugar no se puede ir, no, porque aquel lugar es peligroso, no, porque allá no te... Es mentira. Id a todo lugar. Fue lo que Jesús les dijo. Anunciar las buenas nuevas. ¿Qué es lo que tenemos que decir? Yo no tengo palabras. Las buenas nuevas. Jesús vino para dar libertad, salvación. Esas son las buenas nuevas. Es una buena noticia de vida, de esperanza. Estamos inmersos en una sociedad que continuamente consume desesperanza, consume apatía, consume no te metas, no vayas, no hagas, no digas. Pero vino Cristo con todo lo contrario y nos desafía a hacer todo lo contrario. Dice en Lucas, id a todo lugar, anunciar las buenas nuevas y donde los reciban, quédense. No lleven alforja, es decir, no lleves comida, Él te va a proveer. No lleves de más. Lo que tengas, dalo. Y Él hará. Quiere decir de que no tenemos que tener confianza en nuestros propios recursos. No ser negligentes. Ojo, no me malinterpretes. No ser negligentes.
Si Dios te dio la capacidad de razonar, entenderás que lo necesario puedes tenerlo. Pero Él dice que no te apoyes en tu propia prudencia, dice Proverbios. Entonces lo que estaba diciendo acá en Lucas es, no te fíes de lo que tú puedes hacer. Fíjate de lo que Dios va a hacer en ti. Fíjate de lo que Dios va a hacer a través de ti para alcanzar a otros. Y sigue el relato de Lucas diciendo, id, predicar. Y si hay alguien enfermo en esa casa que los reciben, sanadlo. Te da autoridad. A Pablo y a Silas le dio autoridad de sanar enfermos. Como dijo Pedro cuando entró al templo y estaba ahí un mendigo pidiendo por su vida. Dijo, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy, levántate en este mismo instante. Y se salvo, se sano. Dios te da la misma autoridad. Solo depende de lo que tú creas en Dios. De la fe que pongas en obra. Porque Dios ya te dio la autoridad. Sentarte a la mesa con aquel que te ofrece su servicio. Sin importar su clase social. Sin importar el lugar que ocupe. Jesús nos muestra que Él se movía entre publicanos, rameras, y les decía a los mismos creyentes, ellos van delante de ustedes. Él no iba y se sentaba con César, no porque no lo merezca, sino porque entendía cuál era el verdadero corazón. Él discernía los corazones. Donde había necesidad de corazón, Él la suplía. Entonces, es esto lo que tenemos que hacer, iglesia. Es tiempo que resplandezcas. Es tiempo que resplandezcas. Que salgas y hagas lo que fuiste llamado a hacer. Que puedas brindarte al servicio de todo corazón. Sin quedarte con nada. Ponlo todo en las manos de Dios y deja que Él lo haga. Puede ser dos clases de creyentes, pero los dos son efectivos. Los dos son aprobados. Puedes ir y sanar enfermos, liberar cautivos, predicar las buenas nuevas, pero también puedes estar sembrando, cuidando de la casa y de los hermanos que Dios pueda poner a tu lado. Yo quiero que realmente lo pienses. Quiero que realmente puedas descubrirte a ti mismo y saber qué clase de creyente vas a ser en este tiempo. Sé facilitadores. Sé facilitador, tanto del Evangelio como de aquel que necesita del Evangelio. Sé un facilitador para aquel que necesita. Hay gente que puede tener todas las capacidades, pero a veces no tiene el recurso para hacerlo. Tú puedes ser el enlace, el eslabón que necesita. El que tiene el don y de aquel que necesita ese don. Y necesita de ti, necesita de mí. Argentina está pasando un tiempo muy especial. Lo sé porque estoy continuamente en contacto con hermanos de allá, con otras iglesias. Tengo la gracia y la capacidad de poder tener amigos, pastores, hermanos en la fe, en la cual estamos continuamente teniendo informes, noticias de lo que están viviendo. Y estamos tan felices porque sé que cuanto más hay problemas, cuanto más hay persecución, cuanto más las cosas se ponen difíciles, es porque más la gracia va a abundar. Es porque más el Espíritu Santo. Lo creo, lo he visto. Hace muchos años soy cristiano, hace muchos años que hago este camino junto a Cristo y lo he visto en otras décadas, en Argentina,
que cuando era todo un caos, era todo un problema, era toda una situación, era no una pandemia, pero sí capaz que otras situaciones que generaban un ambiente, un ámbito de opresión, es cuando ahí mayor la iglesia fue puesta. Ahí es cuando la iglesia fue resplandeciente, cuando se puso por encima, cuando dijo, señores, las cosas se hacen de esta manera, porque Dios lo ha determinado así. Si estás en un trabajo, si estás en un lugar y el caos está en ese lugar, ahí es cuando vos, como hijo de Dios, tenés que tener la palabra firme. Compañeros, no nos preocupemos, porque el Señor está y tiene el control de todas las cosas. Es ahí cuando se ve el verdadero cristiano. Es ahí, en el medio de las dificultades, cuando resplandece la luz que tenemos dentro. Es ahí cuando te necesitan. Cuando necesitan una palabra de ánimo, una palabra de esperanza. Así que no te voy a quitar más tiempo. Solamente quiero que te quedes con esto. Iglesia MAP de Argentina, estás en un tiempo ideal para poder relucir tus dones. Te pido de todo corazón que seas activo. Recuerda lo que dice la palabra. No seas tibio. No seas tibio. Defínete por un cristiano activo, de una u otra manera, sea un Jasón o sea un Pablo o Silas, pero sé de cualquiera de ellos, pero activo, que puedan decir, no, este hermano es fiel, es constante, es alguien que se le puede confiar y darle responsabilidad porque lo va a seguir adelante, lo va a llevar a cabo. Predica a quien puedas en todo lugar, a tiempo y fuera de tiempo, con la palabra. Con la palabra. Y sé una persona que te conozcan por tus acciones de bien. Sea agradecido al Señor y sobre todo demuéstrales a otros de tu gratitud hacia Él. Quiero abrazarte a la distancia, quiero bendecirte. Oramos y seguimos orando por cada uno de ustedes. Espero, si Dios nos permite, vernos pronto. Y si en algún momento alguno se hace un viaje, aquí vamos a estar recibiéndolos con los brazos abiertos. Te bendecimos, iglesia. Saludos para todos. Y seguimos en contacto hasta la próxima. Dios te bendiga. Mueve el estanque en mi ser. Úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras aún más.